Hola a todos y a todas. En este vídeo quiero hablaros desde una perspectiva de género de la imagen de las brujas en época medieval, pero a través del cine y de los videojuegos. En relación a los videojuegos quiero destacar a The Witcher y en relación al cine quiero hablaros de las películas de En tiempo de brujas, Hansel y Gretel, Cazadores de brujas y Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que creo que, pese a que tengan un carácter muy fantástico y muy épico, tienen unos matices históricos muy interesantes y que creo que es necesario tenerlos en cuenta. Así que espero que os guste mucho el vídeo y que lo disfrutéis. Las brujas han sido un colectivo muy cuestionado y marginado a lo largo de la historia, por lo que creo necesario aclarar qué es una bruja y cuáles fueron las características, tanto físicas como psicológicas, que determinaron a este grupo social en la Edad Media, para que se comprenda mejor la imagen que se ha adoptado en el mundo del cine y en el de los videojuegos. En primer lugar, puede decirse que esta figura, según Jesús Callejo, se definió tradicionalmente por la práctica de la brujería, las artes ocultas y la magia, pero también podemos encontrar otra serie de definiciones como mujeres inteligentes, vinculadas a los aquelarres, de marcado carácter engañoso y primitivas, que vistieron ropajes tribales que adornaban sus cabezas y cuerpos, y que vivieron en soledad, alejadas de su familia, en lúgubres zonas como bosques, cerca de territorios fluviales. También define a este colectivo como mujeres terroríficas pero hermosas a su vez, dato a tener muy presente porque, realmente, es como hoy en día las observamos en los juegos de aventuras gráficas y películas. Partiendo de estos elementos tradicionalmente identitarios, es interesante mostrar las ideas que se reflejan en el Malleus Maleficarum y explicar por qué las mujeres, consideradas el sexo débil en esta obra, son representadas con un carácter maligno y engañoso. Leyendo esta obra teológica del siglo XV, puede llegarse a la conclusión de que el género femenino es visto como crédulo, fácilmente influenciable y de poca fe, de ahí el término fémina, minus fe. Pero, dejando a un lado todos estos atributos que recuerdan bastante a la imagen que se tiene de Eva, se resalta una supuesta virtud de este colectivo. Son capaces de hacer felices a los hombres y satisfacer deseos. Así, siendo esta obra una de las más importantes de su época, y predominando el miedo y la superstición en la sociedad cristiana en aquel entonces, muchas mujeres fueron acusadas de brujería y hechicería, y quemadas en la hoguera. Una vez conocidas mejor las ideas que se tuvieron y permanecieron de este colectivo, creo conveniente analizar las películas y el videojuego en cuestión. Como podemos observar en varias escenas de las películas, encontramos una imagen de las hechiceras relativamente fiel. Dejando a un lado el carácter fantástico, el cine ofrece un modelo de este colectivo bien adaptado al de las fuentes históricas medievales. Mujeres jóvenes o de mediana edad, marginadas, que vivieron aisladas de la sociedad e incluso poco toleradas por ella, que trabajaron como campesinas, artesanas o curanderas, es decir, fueron mujeres que pertenecieron a una clase social baja. Igualmente, estuvieron vinculadas a los aquelarres y rituales satánicos que rompieron con el ideario cristiano, la voluntad de Dios y la Iglesia. De ahí que la población temiera la inexistencia de un párroco en el pueblo o aldea. Tampoco pueden faltar tres de las características principales que definieron su identidad. Siempre fueron mujeres acusadas de la llegada de la peste, las hambrunas y las desgracias, como la desaparición de niños y niñas. Tuvieron que morir para paliar la ira de la sociedad y siempre se les culpaba de seducir o encantar a los hombres casados con sus propios brebajes, hecho que se ve claramente en las tres películas. Además, puede decirse que nunca recibieron un juicio justo. Por ejemplo, como bien se aprecia en los primeros minutos de En tiempo de brujas, escena en la que se lleva a cabo un juicio, las tres acusadas, pese a que negaban su culpabilidad, fueron arrojadas al río, maniatadas por caballeros cristianos con el fin de salvar su alma. Dejando a un lado las películas, en cuanto a The Witcher, pese a que muestra una imagen de las brujas bastante comercial, ya que siempre vamos a encontrarnos a mujeres con voluptuosos y atléticos cuerpos que siguen el mismo patrón de belleza, la historia de cada una de las brujas se ciñe bastante bien al modelo histórico. Encontramos hechiceras que, aunque muestren una belleza arrebatadora, tienen más de 90 años,
característica que se refleja en el ideario de este colectivo en época medieval, terrorífica pero hermosa a su vez. De igual modo, practica la brujería, la magia y presentan una actitud seductora frente al hombre protagonista. Asimismo, se reúnen con otras brujas en un concilio, conocido como la Logia de las Hechiceras, para conservar su influencia, fenómeno que recuerda bastante a los aquelarres de la Edad Media. Así, para concluir con este análisis, los oficios más destacados entre estas brujas son trabajos relacionados con hierbas medicinales, la adivinación y la satisfacción del hombre en campamentos militares. Con este trabajo puede llegarse a la conclusión de que, desde que surgió este colectivo marginal, siempre se ha tenido la misma idea e imagen de las brujas. Desde su aparición en la sociedad, dejando a un lado casos que son difíciles de documentar, es interesante ver cómo el mundo cristiano prefirió etiquetar a estas mujeres como maléficas y compañeras del diablo, por, en la mayoría de veces, ejercer un oficio como podía ser la prostitución, ser madre soltera, por querer tener una conciencia propia y estar alejada de la esfera religiosa, también por ser de carácter infiel y tener un hijo ilegítimo, o trabajar con plantas medicinales. Ellas siempre fueron, por desgracia, consideradas por un sector de la población supersticiosa brujas.